Buenas tardes, chicos. Vamos ahora a hablar de la fisiopatología de la glándula tiroides, la última clase de endocrino, de la unidad de endocrino. Vamos a compartir pantalla. Ok. Entonces, a ver, la glándula tiroides, vamos a empezar, que es una glándula situada en la cara anterior del cuello, a los lados de la tráquea y faringe y laringe, ¿verdad? Está formada por dos lóbulos laterales, uno derecho y uno izquierdo, que están unidos entre sí por un istmo. En esta lámina también podemos apreciar el cartílago tiroideo y los grandes vasos con los que tiene relación la tiroides, yugular y carótida. Entonces, recordando, anatomía, la situación anterior del cuello, con sus dos lóbulos, istmo central, está rodeada por una cápsula fibrosa adherente con proyecciones fibrosas, ¿verdad? Con un peso aproximado en un adulto sano de 20 a 30 miligramos. A nivel embriológico, es una proliferación del tejido endodérmico sobre el piso de la faringe en la base de la lengua. Y aparece entre la tercera y la quinta semana de gestación. Alcanza su situación definitiva permaneciendo unida a su origen primitivo por el conducto tiroidoso. Esto es importante saberlo, recordarlo, porque si hay alteraciones en el mecanismo de descenso embriológico, van a formarse o un quiste tirogloso, o un tejido tiroideo aberrante, ectópico, o una tiroides sublingual. A nivel de histología, está formada por muchos acinos, que son folículos rodeados por capilares y estroma. El folículo es la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides. Está integrado por células foliculares abundantes y células parafoliculares o células C. Las células C recordarán de las clases anteriores que son las que secretan calcitonina. En el centro de estas células foliculares se encuentra el coloides, que es un material proteínico, está formado o contiene tiroglobulinas, que a su vez las tiroglobulinas almacenan las hormonas tiroideas. Si la glándula está inactiva a nivel histológico, vamos a ver folículos grandes con células de revestimiento planas y coloide abundante. Cuando la glándula está activa, vamos a ver folículos pequeños, células de revestimiento cuboidal o columnar, el coloide va a ser escaso, los bordes van a estar ondulados, formando lagunas de resorción. La tiroides es una de las glándulas más vascularizadas del organismo y recibe su vascularización, su irrigación, de las arterias tiroideas superiores que nacen de la carótida externa y las arterias tiroideas inferiores que nacen de la subclavia. Está inervada, sistema nervioso autónomo, por un sistema adrenérgico simpático proveniente de los ganglios cervicales, y un sistema colinérgico parasimpático proveniente de las ramas del vago. Esto es muy importante porque el nervio vago aporta el nervio laríngeo recurrente derecho e izquierdo, que pasan cerquita de la tiroides, porque lo inervan, ¿verdad? Y debido a esta localización van a ser susceptibles a ser lesionados en las cirugías tiroideas. Generalmente el paciente acude porque tiene la voz ronca o perdió la voz también, porque hay dificultad para respirar, al toser, porque hay dificultad para tragar, o sea, que tiene disfagia, o incapacidad de hablar. Esto puede retomarse o se puede solucionar con terapia, pero es muy importante, ¿verdad?, recordarlo. La glándula tiroides sintetiza la tiroxina y la triodotironina, que son la T4 y la T3. Ellos son aminoácidos unidos a átomos de iodo y que regulan al organismo a nivel metabólico. Si hay niveles adecuados, ¿verdad?, ellos garantizan en lactantes un desarrollo normal, cerebral y del sistema nervioso central. En niños, un crecimiento y desarrollo esquelético normal, porque ellos aceleran el recambio óseo. En adultos, las hormonas tiroideas son indispensables para el funcionamiento normal de múltiples sistemas orgánicos. Ahora, la hormona liberadora de la tirotropina, por aquí empieza todo. Esta hormona es secretada por el hipotálamo, es un tripéptido que está formado por estos aminoácidos o proteínas aminoácidas. Tiene un ácido piroglutámico, tiene histidina y tiene prolinamida. Entonces, ellas estimulan a la tiroides para que produzca
a la hipófisis, perdón, para que produzca la hormona estimulante del tiroides, pero además también estimulan a la secreción de prolactina. Por lo tanto, en un hipotiroidismo primario también puede observarse la hiperprolactinemia. Entonces, puede observarse hiperprolactinemia. A su vez, este tripéptido va a estar regulado por la somatostatina, la dopamina y la norepinefrina. Ahora, vamos a hablar del receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Este receptor, ¿verdad? Esto es importante, define la acción de esta hormona. Si no hay receptor, no puede tener acción sobre las células. Entonces, este receptor de TSH presenta una cadena glicoproteica de 744 aminoácidos. Es miembro de la superfamilia de receptores acoplados a proteína G, que son proteínas integrales de membrana. Entonces, ellos acoplados activan al AMP cíclico, a la fosfolipasa C y a los canales de calcio dependientes de voltaje. Esto va a inducir un aumento de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, un aumento del crecimiento de la tiroides, lo que va a degenerar en hiperplasia, o en hipertrofia, perdón, y este último mediado por la fosfolipasa C. Entonces, no olvidemos que este receptor también, además de encontrarse en la membrana de la célula tiroidea, también se encuentra en el tejido adiposo y en los fibroblastos, que explicaría el desarrollo del mixedema en la enfermedad de Graves. Ya vamos a hablar de eso posteriormente. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, estimula la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas, pero además tiene un efecto trófico, lo acabo de mencionar, que en condiciones fisiopatológicas puede participar en la hipertrofia de la glándula generando bocio. Okay. Ahora, la regulación central. La existencia de una cantidad adecuada de hormonas tiroideas, lo acabo de mencionar, ¿verdad?, va a regularse en el organismo a través de un eje hipotálamo-hipofisiario. Fíjense, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de la tiroides, hormona liberadora de la tiroides, para que estimule a la hipófisis para liberar TSH, ¿verdad? La TSH estimula a la glándula tiroides, no está mi cursor aquí, a través de su receptor, que acabamos de hablar de él, ¿verdad?, localizado en la superficie de la célula, para que aumente la secreción de hormonas tiroideas T3 y T4. De manera que, a través de esta regulación, aumenta la proteólisis de la tiroglobulina, liberando hormonas tiroideas a la sangre, aumenta la actividad de la bomba de ioduro, lo que aumenta la captación del ioduro en las glándulas tiroideas y su concentración en el coloide. Además, intensifica la iodación de la tirosina para formar las hormonas tiroideas. También aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas y aumenta el número de las células tiroideas. Entonces, de manera que la estimulación crónica, lo acabo de mencionar, de la TSH va a determinar hipertrofia, o sea, aumento de la glándula. Además de que aumenta su vascularización y se va a formar bocio, lo acabo de mencionar. Entonces, válido recordar, también se los mencioné, que la glándula tiroides es la única glándula que almacena en el coloide grandes cantidades de hormonas tiroideas. Ahora, a nivel, me faltó comentarles algo de esta lámina anterior, la tiroides se autorregula. Esta autorregulación es el signo o el efecto de Wolff-Chaikoff, que fue quien lo determinó, lo describió. Si se presenta un aumento agudo en la cantidad de yodo que ingresa al organismo, se produce un bloqueo de la organificación del yodo y por ende se bloquea la formación y liberación de las hormonas tiroideas. Este es el fenómeno de autorregulación. De esta manera se impide que primero que haya un hipertiroidismo inicial, porque el exceso de yodo va a propiciar el exceso de secreción de hormonas tiroideas,
o que haya un hipotiroidismo subsiguiente por el bloqueo. Esta situación se revierte generalmente en 48 horas, ya todo sigue su curso normal. Un aumento de yodo puede ocurrir, por ejemplo, en un paciente que esté ingiriendo fármacos que tengan yodo, o un paciente que esté en radioterapia, por ejemplo. Ahora sí seguimos. Entonces, ¿y la regulación hormonal extratiroidea? Fíjense, la T3 y la T4 se metabolizan en hígado, en riñones y otros tejidos. Aquí tenemos placenta, piel, cerebro, grasa parda. De manera que se va a formar T4, ¿verdad? Que es el principal producto hormonal, un 90%. Pero como la forma activa de la tiroides, la que necesitamos para la actividad en el organismo, es T3, se van a producir transformaciones de la T4 en T3 y de la T4 en restos, trazas de una T3 reversa que no tiene actividad, que no es activa, ¿verdad? A nivel orgánico. Entonces, aproximadamente un tercio de esta T4 se transforma en T3 y unas trazas en T3 reversa. Fíjense, pero como lo decía, que la forma más importante, que es la forma activa, que es la T3, es la que necesitamos más. Aproximadamente un 87% de la T4 se transforma en T3 en estos tejidos periféricos. Y solamente un 13% proviene de la secreción tiroidea. Eso es lo que debemos recordar de esta regulación. Entonces, en plasma, la T3 y la T4, esas hormonas tiroideas, van a circular acopladas a proteínas, a su proteína o glucoproteína de unión, que es la TBG, que es proteína ligadora de la tiroxina. Entonces, ellas también son responsables de la regulación central, ¿verdad? Porque la hormona que está libre, los metabolitos libres, los que circulan libre, ese pequeño porcentaje, son las que se encargan de la regulación de la propia hormona, de la liberación de la hormona. Entonces, perdón, a ver, sí. Hay un síndrome que vamos a recordarlo ahorita. Es una situación que no es que, sí, se presenta relativamente en una forma frecuente, porque no, lo menciono ahorita porque no es del tema que vamos a desarrollar con la fisiopatología. Fíjense. Síndrome del eutiroideo enfermo o síndrome de la T3 baja. Son pacientes que tienen patologías agudas o crónicas que pueden presentar modificaciones en las hormonas tiroideas sin que exista alteración de la síntesis hormonal central. Fíjense. Hay concentraciones séricas de algunas hormonas tiroideas, ¿verdad? Que van a estar bajas, sin clínica, y con una enfermedad sistémica no tiroidea. Entonces, puede ser posquirúrgico, puede ser en un estado de cetoacidosis diabética por una diabetes mellitus tipo 1, en la desnutrición severa, en la anorexia crónica, en la sepsis, cuando hay insuficiencia hepática y renal también. El diagnóstico se basa de este síndrome en la exclusión del hipotiroidismo. Entonces, es de patogenia desconocida, probablemente intervengan alteraciones inmunológicas. Lo que sí se ha definido que puede haber compromiso en la conversión sérica de T3 en T4, en que hay disminución en la depuración de T3 reversa, que hay disminución en la unión de las hormonas tiroideas a su globulina de unión, que es la TBG. Entonces, podemos conseguir disminución de la T3, aumento de la T3 reversa, niveles normales o disminuidos de T4, una hormona, una TSH normal y una T4 libre normal. Seguimos. ¿Cuáles son esos mecanismos involucrados en el síndrome? Los acabo de mencionar. Hay una disminución de la actividad de la 5-deshiodasa a nivel hepático. Hay una alteración en el transporte de las hormonas tiroideas. Hay un colapso en ese mecanismo de transporte.
disminuye la sensibilidad de la hipófisis al retrocontrol negativo por parte de la hormona tiroidea. Y hay mecanismos adaptativos del organismo comprometidos en ahorrar energía, por ejemplo, cuando hay disminución del metabolismo basal. Entonces, recordemos que la unidad funcional de la tiroides es el folículo tiroideo. Esto es un folículo tiroideo, son folículos cerrados, el tamaño es variable, con células revestidos, ¿verdad? Con estas células epiteliales cilíndricas, cuboidales. Aquí tienen el coloide, que es el principal elemento. Allí tienen el principal elemento del coloide, una glucoproteína, es la tiroglobulina, que contiene las hormonas tiroideas. ¿Dónde está mi cursor? Aquí. Junto a estas células foliculares, vemos en esta lámina las células C o parafoliculares, que ya les había recordado que ellas son las que secretan calcitonina. Ahora, ¿cómo se realiza la captación de yodo? Se realiza en contra de un gradiente eléctrico y químico. Fíjense, el primer paso para la formación de las hormonas tiroideas consiste en el transporte de ioduros desde la sangre hasta las células y folículos tiroideos, ¿verdad? El transporte de yodo al interior de la célula se produce en contra de un gradiente electroquímico y ocurre gracias a una proteína transmembrana localizada, mi cursor, localizada en la membrana vasolateral de la célula folicular. Esta proteína se denomina sin portador sodio-iodo, NIS. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Se produce un proceso de transporte activo secundario. La energía es proporcionada por el transporte de sodio hacia el exterior de la célula mediante la ATPasa sodio-potasio. El principal regulador del NIS va a ser la hormona estimuladora de tiroides. Recuerden que están los receptores de ella en la célula. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando está dentro del coloide, la tiroglobulina se une a los iones ioduros. Estos son oxidados a través o mediando la enzima peroxidasa tiroidea, mi cursor aquí, TPO, peroxidasa tiroidea, que se encuentra en la membrana apical para poder dar lugar a las hormonas tiroideas. Entonces, una vez en el coloide, ¿verdad? La tiroglobulina se une a los ioduros que son oxidados por la peroxidasa tiroidea, TPO. Ella entra al citoplasma en forma de vesículas mediante pinocitosis, que posteriormente son fagocitadas por los lisosomas para formar los productos tiroideos. El primer producto que se forma es el MIT, que es la monoiodotirosina. Luego, una molécula de MIT se une a otra molécula de yodo y forma el DIT, que es la diodotirosina. Posteriormente, dos moléculas DIT se unen, se condensan en un proceso oxidativo para formar T4, que es el producto que se forma en mayor porcentaje, y algunas trazas de T3. La digestión de la T-tiroglobulina deja intactas la T4 y esas moléculas de T4 y TSH que van a pasar al torrente circulatorio, ¿verdad? Y mientras tanto, esas moléculas, algunas de MIT y DIT, son retenidas, desiodadas, para luego ser recicladas dentro de la célula tiroidea. Todo esto es fisiología, chicos. Ahora, ¿cuáles son? Vamos a repasar. Etapas de la síntesis de la hormona tiroidea. Hay atrapamiento del yodo, hay oxidación del yodo, la iodinación va a producir, o vamos a definir, organificación de los residuos de tirosina, acoplamiento de los grupos tiroxilos para producir T3 y T4, almacenamiento de la molécula de tiroglobulina en el coloide, y liberación de las hormonas por pinocitosis, que luego serán expuestas a enzimas proteolíticas y iodinasas para liberar T4, T3, diiodinasas y liberar el yodo para ser reciclados. Seguimos. Vamos a recordar que la glándula tiroides
tiene determinantes genéticos diferentes, es poligénica. Esto es importante que lo recuerden, porque esto lo vamos a manejar en las patologías específicas, ¿verdad?, de la tiroides. Esto permite entender las enfermedades mixtas de la glándula tiroides. En una punción con aguja fina de la tiroides, vamos a encontrar un bocio adenomatoso, una tiroiditis de Hashimoto y un cáncer papilar de tiroides con diferentes grados de funcionalidad en esos folículos. Esta es una lámina, ¿verdad?, una histológica. Aquí hay tiroides, este es coloide, estos son las células epiteliales, diferentes tamaños. Ya lo había dicho que se pueden conseguir folículos de diferentes tamaños en la lámina. Tamaño variado. Ok. Perdón, chicos. Estoy saliendo de una gripe. Ahora, hay una relación de esa globulina ligadora, ¿verdad?, con la concentración de T4 a nivel del plasma. Fíjense. Si hay niveles aumentados de tiroglobulina, de la globulina fijadora, aquí está la TGB, vamos a encontrar niveles de T4 libre, por supuesto, ¿verdad?, porque hay más proteína ligadora para unirse. Ahora, si la TGB o la tiroglobulina ligadora está disminuida, los niveles de T4 libres van a subir. Si hay un desplazamiento de las hormonas tiroideas de su proteína ligadora, van a haber T4 y T3 libres en plasma. Eso aumentaría la retroalimentación negativa y disminuiría el metabolismo basal. Entonces, ¿por qué? Porque ya, aunque estén libres, no llegan a los tejidos porque no tienen la proteína ligadora para acoplarse, pues, para su funcionalidad. Entonces, fíjense, con respecto a esto, hay factores que aumentan a la globulina ligadora, unos que lo disminuyen, otros que lo desplazan. Entre los que lo aumentan la concentración de TBG en sangre están los estrógenos, el embarazo, la hepatitis y factores genéticos. Disminuyen la concentración de TBG en sangre, los andrógenos, la falla hepática crónica, no se metabolizan, el síndrome nefrótico, factores genéticos. Y hay factores que desplazan las hormonas tiroideas de su proteína ligadora, que son fármacos, por ejemplo, los salicílicos y la fenilbutasona. Sigamos. Ahora sí vamos a entrar en materia. Tenemos que el hipertiroidismo, el exceso de hormonas tiroideas que está produciendo la tiroides. Y hablamos aquí de la tirotoxicosis. Ese exceso de hormonas tiroideas va a producir o va a generar la tirotoxicosis, que es fíjense, un estado de desequilibrio brusco, súbito, de una pérdida de la homeostasis sistémica, que va a amenazar la vida del paciente. Son manifestaciones bioquímicas clínicas producidas por el exceso de hormonas tiroideas, independientemente del origen de estas. Vamos a tener un paciente en shock, un paciente que puede llegar al coma, un paciente con insuficiencia orgánica severa. Esto es una urgencia médica, la tirotoxicosis. Ok, ahora, vamos a hablar un poquito de que vamos a conseguir, se pueden conseguir o definir varios tipos, definiendo, vamos a ponerle apellido, hipertiroidismo primario, secundario, subclínico, ectópico. Fíjense. Recordemos antes que el hipertiroidismo representa para el corazón una prueba de esfuerzo continuo. Y ahí la importancia de la tirotoxicosis, de que se desarrolle una tirotoxicosis en un paciente con hipertiroidismo. Entonces, vamos a decir que cuando es de origen primario el hipertiroidismo es cuando es de origen tiroideo. Se producen anticuerpos que se fijan a la glándula, a la superficie de las células tiroideas para aumentar la producción de T3 y T4. Eso trae como resultado una tiroides hiperactiva, ¿verdad? La primera causa, la causa mayor de hipertiroidismo primario es la enfermedad de Graves, un 70 o un 80%. Ya hablaremos de eso. También puede producirle un adenoma multinodular tóxico, una tiroiditis subaguda, o por efecto de algunos medicamentos, como lo vi. Tenemos además el hipertiroidismo subclínico,
que es un hipertiroidismo silente. En él vamos a conseguir niveles normales de T3 y T4, pero muy bajos o poco detectables de la hormona TSH. Entonces, se dice que hay factores endógenos y hay factores exógenos que van a inducir el hipertiroidismo subclínico. Los factores exógenos, por ejemplo, tendríamos una ingestión intencional o involuntaria de dosis de hormonas tiroideas, pacientes que están en tratamiento para un hipotiroidismo o un hipertiroidismo que se exceden en la dosis y pueden inducir un hipertiroidismo subclínico. En la parte, cuando decimos que es endógeno, son causados por condiciones infrecuentes, por ejemplo, como la deficiencia de yodo. De manera que también podemos conseguir hipertiroidismo secundario cuando la causa es hipoficiaria o terciario cuando la causa es hipotalámica, que es el hipertiroidismo ectópico. Vamos a seguir. Causas de hipertiroidismo. Ya les decía que la primera causa, ¿verdad?, es la enfermedad de Graves en un 70, un 80% de aparición, de orden de aparición. Tenemos que hay bocio nodular tóxico, otros procesos que ya se los había comentado, ingesta de yodo, una tiroiditis subaguda, tumor hipoficiario, producción ectópica, ¿verdad?, del exceso de secreción de la hormona, coriocarcinoma, moleiatiforme, carcinoma tiroideo. Entramos en materia. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares del hipertiroidismo? Fíjense, al haber un aumento de las hormonas tiroideas, por supuesto que va a haber aumento en las acciones fisiológicas de ellas, ¿verdad? Hay movilización de los sustratos para su oxidación, hay aumento de la síntesis, absorción y oxidación de glúcidos en el tracto gastrointestinal, en el tracto digestivo, hay aumento de la liberación y oxidación de los lípidos en el tejido adiposo, va a haber aumento de la liberación de aminoácidos del músculo, por ende va a estar aumentada la degradación de proteínas. Todo esto va a traer como consecuencia un aumento de la ingesta de alimentos, polifagia, porque se acelera la respuesta fisiológica al ayuno. O sea que estos pacientes se les produce, aumenta el hambre, la sensación de hambre. Fíjense, entonces, exceso de T3 y T4, a nivel de los beta receptores cardíacos, van a aumentar estos receptores y la respuesta adrenérgica de los receptores. Recuerden que las hormonas tiroideas son sinérgicas con las catecolaminas. Entonces, si hay aumento de los receptores y su respuesta adrenérgica, vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, del cronotropismo y del volumen sistólico. Esto va a originar que aumente la presión arterial sistólica. Pero además aumentan la síntesis de proteína de miosina de cadena pesada, de isoforma beta, aumenta el inotropismo, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la demanda de oxígeno del músculo, del miocardio. Esto va a traer como consecuencia o va a predisponer al paciente a un riesgo de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca global, de alto gasto, y van a propiciar una fibrilación auricular con riesgo de embolización. Como aumenta el metabolismo basal, aumenta el calor. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación que aumenta que disminuye, la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial diastólica. Fíjense, por un lado aumenta la presión arterial sistólica, por el otro lado disminuye la presión arterial diastólica. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones por el catabolismo o por el aumento del catabolismo orgánico? Cansancio fácil, fatigabilidad permanente, ese paciente está todo el tiempo cansado. Hay pérdida de peso, hay un balance nitrogenado negativo. Les comentaba con polifagia, porque hay proteólisis aumentada. Además, esta proteólisis también va a ocasionar, fíjense, el cabello se vuelve fino y quebradizo, onicolisis. Hay una miopatía proximal, hipocolesterolemia, aumenta el número de receptores para el metabolismo del colesterol, por lo tanto, va a producir hipocolesterolemia. Y va a inducir también la osteoporosis porque aumenta la frecuencia de activación de las unidades de remodelación
con acortamiento de la formación facial. Hiperrespuesta adrenérgica con concentraciones de catecolaminas normales. Yo les comentaba que en estos pacientes tienen aumentada la sensibilidad a las catecolaminas, o sea que vamos a conseguir en ellos nerviosismo, ansiedad, hiperquinesis, están todo el tiempo activos, intranquilos, inquietos, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, tienen labilidad emocional, esos pacientes son propensos al llanto, temblor distal, puede haber reacciones psicóticas por todo este estado general. En estos pacientes conseguimos que tienen la mirada brillante, el párpado retráctil, los reflejos osteotendinosos están rápidos, con fase de relajación corta. Entonces, manifestaciones hematológicas, fíjense. Aumenta el metabolismo por aumento de T3 y T4, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Eso va a hacer que disminuyan los requerimientos de oxígeno, que determina el aumento de la eritropoyetina con aumento de los glóbulos rojos. En relación con la serie blanca, esto se asocia a una patología autoinmune del hipertiroidismo, donde hay disminución de neutrófilos y aumento de los linfocitos de origen autoinmune. Seguimos. Manifestaciones de hipertiroidismo en la piel, como está aumentado, el metabolismo basal, aumenta la termogénesis, el paciente tiene calor, la piel está caliente, sudorosa, eritematosa, con vasodilatación, y se puede ver que es desarrollo de vitiligo en etiologías autoinmunes. Aumento del cortisol, disminución del cortisol, aumento de la hormona corticotropa, que va a producir en algunos pacientes hiperpigmentación. Aquí vemos una foto de una paciente con bocio, fíjense, está aumentado la zona anterior del cuello, igual que aquí, paciente con bocio está bastante pronunciado, fíjense, es bilateral, los dos lóbulos están comprometidos. Igualmente en esta paciente, un bocio bastante notorios, todos estos pacientes. En este paciente también es predominantemente izquierdo. Esto es el componente familiar, fíjense, todos, y son niños, tienen bocio nodular de la misma tribu. Esta es una tribu particularmente, fíjense. Tenemos aquí un corte histológico. Fíjense, en las anteriores, donde vemos que el bocio puede ser difuso, es toda la glándula, o puede ser un aumento focal, formando nódulos. Ahora sí, esta es un corte histológico de una paciente con bocio. Tenemos que hay una glándula hiperactiva. Fíjense qué diferente al corte histológico que vimos anterior, en la lámina anterior, en las otras anteriores, que estaban ordenaditas. Aquí hay bastante desordenado el corte, ¿verdad? Hay hiperplasia, hipertrofia del epitelio, ¿verdad? El coloide es escaso, los bordes son ondulados de las células que están como desorganizadas, y se forman lagunas de resorción. Hay pacientes que pueden desarrollar bocio en forma más interiorizada. Fíjense que podemos palparlo en la clínica. No, el paciente de pronto al examen físico no lo vemos, pero al palparlo sí notamos que está un poquito más profundo en la zona inferior, y si tomamos una radiografía de tórax podemos ver como una protuberancia, un engrosamiento es la palabra, en esta zona anterior, y se demostró, en este caso particular, que era un bocio sumergido, que no se observa como las fotos anteriores que les mostré. Fíjense, bocio sumergido. Esta es una pieza anatómica con un bocio difuso. Toda la glándula está engrosada, fíjense. Lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo.
una pieza muy bonita. Esta es una otra pieza anatómica, fíjense, el desarrollo pero predominio nodular focal. Hay numerosos nódulos en la glándula, fíjense. Está completamente minada de nódulos. Esto sería el bocio nodular focal. Esto es un gammagrama tiroideo. Generalmente se buscan las zonas hipercaptantes que determinen la hiperactividad de la glándula. Ok, entramos en materia, la enfermedad de Graves. Es la causa más común de hipertiroidismo y de tirotoxicosis. Es una tiroiditis autoinmune de origen o de etiología desconocido. Se caracteriza por una hiperplasia difusa de la glándula, resultando un bocio, o sea, un aumento de la glándula, además de que hay una hiperfunción de la glándula, que define el hipertiroidismo. Está causado por anticuerpos contra el receptor de la TSH. Este anticuerpo es una inmunoglobulina, es un anticuerpo contra el receptor de la TSH. Se llaman inmunoglobulinas estimuladoras de la tiroides y van a estar dirigidas contra el receptor de la TSH. Es una afección multigénica. Nosotros hablamos de que intervienen en su génesis diferentes genes y que en la raza blanca va a estar relacionada con los antígenos de histocompatibilidad. Aquí se mencionan HLA-B8, HLA-DR3. Van a haber factores exógenos, el estrés psíquico, la ingesta de yodo, virus, fármacos, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Y que la respuesta autoinmune es la ruptura o se rompe, se bloquea la homeostasis inmunológica. Es de predisposición hereditaria, o sea que, ojo, que hay pacientes que en su familia tienen algún miembro o un pariente cercano con esta afección, pueden desarrollarla. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se genera? ¿Qué es lo que pasa con estos linfocitos o estos autoanticuerpos? Fíjense, por ejemplo, el estrés aumenta el cortisol, ¿verdad? Esto determina un defecto y disminución de los linfocitos T supresores, donde tengo mi cursor aquí. Disminución de los linfocitos T supresores que van a permitir que esta situación va a permitir que los linfocitos T helper o colaboradores estimulen a los linfocitos B para producir o sintetizar los autoanticuerpos antirreceptor de TSH. Aumenta el cortisol, disminuyen los linfocitos T supresores, los linfocitos T helper estimulan a los linfocitos B para que se produzcan los anticuerpos antirreceptor de TSH. Esta es una patogenia propuesta para la enfermedad de Krebs. Recuerden que este autoanticuerpo es el que va a determinar decimos nosotros que es la fuerza impulsora de la tirotoxicosis. Entonces, ¿qué pasa con este receptor? Fíjense. Va a haber un crecimiento tiroideo e hipersecreción hormonal de la célula tiroidea. ¿Pero cómo? Fíjense, el anticuerpo, que es el autoanticuerpo, es el LATS, provoca una estimulación sostenida de la glándula tiroidea. ¿Cómo? Porque se asocia al receptor para la TSH, remedando la acción del receptor normal. Entonces va a inducir el exceso de la síntesis y producción de la secreción excesiva de las hormonas tiroideas y el crecimiento de la célula tiroidea. Simula la acción del receptor normal y desencadena crecimiento tiroideo, hipersecreción hormonal. Seguimos. Inmunológicamente, ya que estamos hablando, ¿verdad?, de que creación de autoanticuerpos, va a haber un defecto cualitativo de los linfocitos T,
supresores que son antígenos específicos y son determinados genéticamente. Se van a crear anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antimicrosomales, anticuerpos antígenos coloidales, anticuerpos, que es el TGI, que es una inmunoglobulina de crecimiento tiroideo. Todo esto es a nivel inmunológico. Eso lo podemos encontrar a nivel sérico cuando estudiamos el laboratorio de una enfermedad de Graves. Esta es una paciente, ¿verdad? Una foto de una señora, una paciente con enfermedad de Graves. Fíjense, una mirada brillante, un párpado retráctil. El párpado retráctil, recuerden, es la hiperreactividad del simpático, la sinergia que tiene con el simpático, las hormonas, el exceso de hormonas tiroideas. Seguimos. Esta es una figura masculina con los signos y síntomas, fíjense. Él refiere dolor y debilidad muscular. La piel está caliente y húmeda. Él tiene ansiedad, nerviosismo, dificultad para conciliar el sueño. Va a aumentar el apetito, pero disminuye el peso porque ahí se están aumentando el catabolismo. Hay taquicardia, palpitaciones, temblor en las manos y pueden estimular al sistema gastrointestinal y se puede producir diarreas frecuentes. Esta es una de las sintomatologías más específicas de la enfermedad de Graves. Recuerden que es el principal factor el principal detonante o causante del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. ¿Qué vemos allí? Oftalmopatía, mixedema. Recordando que el autoanticuerpo va a establecerse en el receptor de la TSH normal, simulando su acción fisiológica y va a producir el exceso de la formación de hormonas tiroideas y el aumento del crecimiento celular. Entonces, fíjense, la oftalmopatía, fíjense esta paciente, esto va a ser causado por la activación de la mediación inmunológica de los fibroblastos en los músculos extraoculares, con acúmulo de glucosaminoglucanos a nivel de los tejidos adiposos y conectivos oculares del ojo. Entonces, aumento de volumen de los músculos extraoculares y va a haber aumento del tejido adiposo y del tejido conectivo por el acúmulo de estos glucosaminoglucanos. Y en el mixedema, recordemos que hay receptores para TSH también a nivel del tejido adiposo y los fibroblastos. Esto explicaría este mixedema. Fíjense, se acumulan los mucopolisacáridos en las haces del colágeno dérmico. Esto va a dar lugar a acumulación de agua y edema. Entonces, a nivel ocular, aumento de volumen de los músculos extraoculares, aumento del volumen del tejido adiposo y conectivo por estos depósitos de mucopolisacáridos, y a nivel de la piel, ¿verdad? Va a haber acumulación de glucosaminoglucanos a nivel de los haces del colágeno dérmico y de la piel y va a determinar acumulación de agua y edema. Entonces, esta es la tríada clásica de la enfermedad de Graves. Esta es una de los signos más importantes en la patología del hipertiroidismo. Bocio, porque hay hiperplasia difusa de la glándula tiroides, ese anticuerpo, al remediar la acción de la TSH, va a producir aumento de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, pero también va a haber aumento del crecimiento de la glándula propiamente dicha, produciendo la hipertrofia. Se los he mencionado ya. El exoftalmos, que va a inducir a la proptosis ocular, lo acabamos de ver en esta paciente anterior, de la lámina anterior. Fíjense que los ojos están protruidos. Y el mixedema, la dermatopatía, que se las acabo de mencionar, ambos. Estos tres signos son los más importantes, o es la tríada clásica de la enfermedad de Graves. Es importante que lo reconozcan para determinar el diagnóstico de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la enfermedad de Graves?
El receptor de la TSH, ya lo hablamos, que se encuentra también en el tejido adiposo y en los fibroblastos, lo que condiciona el acúmulo de polisacáridos con acumulación de agua y edema. En presencia de hormonas tiroideas, se estimula la producción de mucina por parte de los fibroblastos, la cual se acumula a nivel pretibial. También definimos que puede influir en su etiología la congestión vascular y algunos traumatismos, por ejemplo, cuando hay cuando se tuerce un tobillo, cuando tenemos un traumatismo a nivel de la articulación que se edematiza, también puede propiciar esa congestión. O sea que tenemos que aprender a diferenciar, ¿verdad? Aquí tenemos la enfermedad de Graves, es la causa más común del hipertiroidismo y de la sobreproducción de las hormonas tiroideas, que causa aumento, engrosamiento tiroideo, ¿verdad? Exoftalmos, intolerancia al calor, ansiedad. Aquí vemos una persona, una paciente con exoftalmos y la comparación entre una tiroides normal y una tiroides hipertrófica a nivel difuso. Engrosamiento tiroideo. Enfermedad de Graves. Entonces, vamos a conseguir que aquí hablamos de que la enfermedad de Graves, podemos decir que con respecto a la edad, más jóvenes puede aparecer una forma incompleta de enfermedad de Graves, que es un hipertiroidismo no complicado, o una forma apática de Lahey, que fue quien la describió, que es más frecuente en pacientes añosos, en pacientes que aparece con la edad, y se caracteriza por la ausencia de un bocio prominente, o sea que no vamos a ver en estos pacientes un cuello engrosado como tal. Tampoco hay exoftalmos tan pronunciados en esta forma apática del ángel, y son pacientes somnolientos, también tienen las otras características: apatía, somnolencia, dificultad para conciliar el sueño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Que hay bocio, mixedemia pretibial, acropaquia tiroidea, que hay inmunoglobulinas, que es el anticuerpo contra la musculatura ocular, que hay exoftalmos por infiltración linfocitaria, edema, grasa retroorbitaria y depósito de polisacáridos, que hay congestión vascular, quemosis epífora, aumento de la presión intraocular, paresia del músculo oculomotor, estrabismo, diplopía, atrofia muscular y miositis intersticial. Todo esto puede conseguirse en la oftalmopatía de la enfermedad de Graves. ¿Cuáles son las complicaciones? La primera, de la que ya hablamos, que se la he repetido con frecuencia, la crisis tirotoxicósica, que les recordaba que pone en peligro la vida del paciente. Hay un estado de desequilibrio súbito, brusco de la homeostasis sistémica, se rompe. Entonces esto es una urgencia médica. Tenemos cardiopatía tirotóxica, que va a poner en riesgo al paciente de desarrollar insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmias. Hablamos de la exoftalmia maligna. En estos pacientes, como el ojo está más expuesto, va a haber mayor posibilidad de que se produzca úlcera o perforación de la córnea. Disminución de la agudeza visual por aumento de la presión intraocular, compresión del nervio óptico por infiltración orbitaria. Muy importante. Tenemos un paciente con proptosis ocular. Fíjense, el ojo está casi que totalmente expuesto. Esto los hace sensibles a que se produzcan ulceraciones a nivel de la córnea. Fíjense, un paciente, esto es un corte, ¿verdad? Un ojo normal, la apreciación, fíjense, está dentro de la órbita del ojo, sus estructuras están normales. Fíjense, en la protrusión está por fuera del esquema, produciéndose exoftalmos, y si se fijan hay aumento, fíjense aquí, fíjense acá, aumento de estos tejidos detrás del globo ocular, que son los que están propiciando o empujando ese globo ocular hacia afuera. Esta es una
radiografía de los senos paranasales y del ojo, vemos que tiene aquí, fíjense, observamos que aumento de los tejidos retrooculares, aquí, retrooculares. Esta es otra paciente, fíjense que hay aumento del tejido adiposo y conectivo ocular. Esta es una situación característica en la enfermedad de Graves. Estos son pacientes, si se fijan con detenimiento, esta paciente tiene cataratas, tiene opacidad del cristalino. Vamos a seguir. Ahora tenemos una condición de hipotiroidismo, que es la enfermedad de Plummer, que también fue el médico científico que la describió. Fíjense, es un hipertiroidismo, había hablado de es hipertiroidismo causado por bocio multinodular. Se presenta como un nódulo solitario o como un adenoma de la glándula tiroides que produce hormonas tiroideas en exceso y se le conoce como adenoma tiroideo tóxico. El resto de la tiroides, cuando aparece este nódulo, el resto de la tiroides se atrofia porque está suprimida la producción de TSH y no se capta yodo. Entonces, a nivel plasmático va a estar aumentadas las hormonas tiroideas T4 y T3, pero está disminuida la TSH. Generalmente ocurre en pacientes mayores de 40 años. Puede ser inducido por el embarazo, puede aparecer en la adolescencia, puede aparecer en situaciones cuando hay disminución de la ingesta de yodo. Como hay aumento de los requerimientos de las hormonas tiroideas, va a haber hiperplasia e hipertrofia. T3 y T4 van a estar disminuidas o aumentadas y va a haber TSH disminuida. Ya les hablaba, se crea ocasionado por un nódulo, un bocio, un adenoma tiroideo tóxico, hay disminución de los requerimientos. Entonces puede pasar que ese nódulo se forme fibrosis e involucione y se forme una enfermedad hipofuncionante, o ese nódulo se transforme en autónomo hiperfuncionante, lo que define la enfermedad de Plummer, o lo que hace es acumular coloide en los folículos, formando quistes coloidales en la tiroides, con una tiroides normofuncionante. 3 estados que pueden conseguirse en un paciente con enfermedad de Plummer, determinado por lo que va a degenerar este bocio nodular o ese nódulo tiroideo. Ahora sí vamos a hablar del hipotiroidismo. Ya hablamos del hipertiroidismo. Entonces, ¿qué pasa con el hipotiroidismo? Hay un déficit de la secreción de las hormonas tiroideas porque va a haber una alteración orgánica o funcional. La actividad orgánica está disminuida, ¿verdad? De la glándula tiroides. Hay disminución de la secreción de las hormonas y hay disminución del metabolismo basal. Tenemos que hay un hipotiroidismo primario, donde hay una insuficiencia tiroidea, ¿verdad? Es primario, relacionado con la tiroides, que representa el 95% de los casos. El hipotiroidismo primario. Y es de prevalencia en las mujeres jóvenes, adultas jóvenes. Y vamos a conseguir T4 y T3 disminuido y TSH aumentada. Está disminuida la hormona que va a producir la tiroides, es el órgano que está relacionado en el hipotiroidismo primario, pero la TSH está aumentada porque la hipófisis está normal. En el hipotiroidismo secundario o central, ahí sí tenemos alteraciones a nivel hipofisiario. Entonces, vamos a conseguir que todas las hormonas van a estar disminuidas. TSH, T4 y T3. Esto puede ocurrir cuando hay un adenoma tiroideo, puede ocurrir por traumatismo, puede ocurrir por hipopituitarismo. También vamos a conseguir un hipotiroidismo subclínico, donde están aumentadas la TSH, aunque tengamos T4 y T3 normal. Esto ocurre porque hay una resistencia a la acción periférica de las hormonas tiroideas, generalmente cuando hay una alteración en el receptor de la T3, de estas hormonas tiroideas. Seguimos.
Entonces hay un hipotiroidismo primario idiopático, donde conseguimos hipotiroidismo primario, tiroiditis autoinmune, atrófica, que se atrofia, ¿verdad? Una tiroidectomía posterior a una tiroidectomía, tratamiento con iodo 135, pacientes con antecedentes de cáncer tiroideo, ambas dos, tanto la tiroidectomía como el tratamiento con iodo 135, si no hay tiroides, hay hiposecreción de las hormonas, ¿verdad? Por supuesto. Cuando hay radiaciones externas en la región cervical, cuando hay defectos genéticos en el desarrollo de la glándula, o cuando hay alteraciones orgánicas y funcionales de la tiroides. ¿Cuáles son o cuáles serían las manifestaciones cardiovasculares por alteración del metabolismo? Muy importantes. Si disminuye el metabolismo basal, fíjense, vamos a conseguir a nivel del electrocardiograma una CTG aplanada. Como hay disminución del metabolismo basal, contrario a lo que ocurría con el hipertiroidismo, va a haber intolerancia al frío, pacientes constantemente tienen frío, hay alteración en el metabolismo de la síntesis de proteínas de miosina de cadena pesada, ellas están disminuidas, por lo tanto va a disminuir el inotropismo, disminuye el cronotropismo, produciendo bradicardia sinusal. Pero también la hipotermia va a favorecer la vasoconstricción, eso induce el aumento de la resistencia vascular periférica, que va a propiciar cambios hemodinámicos a nivel intracardíaco que se pueden revertir con el ejercicio. Ahora, lo más importante, hay un alto riesgo cuando hay hipotiroidismo, de alteración en el metabolismo de las lipoproteínas sanguíneas, o sea que hay una estimulación, una hipercolesterolemia, una hiperlipidemia. Está aumentado entonces el colesterol total, la LDL colesterol, los triglicéridos, con disminución de la HDL. Generalmente esto va a determinar un proceso de aterosclerosis acelerada y va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Cuando hay hipotermia, además, también los receptores y respuesta a las catecolaminas disminuyen, diferente al hipertiroidismo, ¿recuerdan? Allá están aumentados, aquí están disminuidos. Esto va a definir disminución de la frecuencia cardíaca, del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco. También son cambios hemodinámicos que pueden verse que se pueden revertir con el ejercicio. Importante recordar las manifestaciones a nivel, los riesgos que produce las alteraciones en el metabolismo de los lípidos sanguíneos. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares por ese depósito de los mucopolisacáridos? Entonces, va a determinar retención de volumen por permeabilidad, ¿verdad? Va a determinar miocardiopatía dilatada, que determina la insuficiencia cardíaca. Esta retención de volumen, aumento de la permeabilidad capilar y un drenaje linfático deficiente y deteriorado va a ser el mecanismo que defina el derrame pericárdico, también el mixedema, parecido al mixedema, realmente están relacionados. Hay acumulación de líquido, pero en este caso a nivel del músculo cardiovascular, del músculo cardíaco. Puede propiciar entonces el derrame pericárdico. ¿Cuáles son las manifestaciones hematológicas y en la piel? Fíjense, entre las alteraciones hematológicas, el paciente va a presentar anemias. Sabemos que aproximadamente un 84% de los pacientes con hipotiroidismo tienen algún tipo de anemia. Fíjense, si hay déficit en la absorción del hierro, se va a presentar anemia microcítica e hipocrómica. Si hay déficit en la absorción de la vitamina B12, va a producirse anemia macrocítica. Generalmente el origen es autoinmune. Sabemos que hay disminución del metabolismo basal, va a disminuir en el torrente sanguíneo el consumo de oxígeno y se va a producir anemia normocítica, normocrómica
vamos a ver al paciente pálido. La piel del paciente es pálida. También tenemos como disminuye el metabolismo basal a nivel de piel, la piel va a estar fría. Si aumenta la carotinemia, vamos a conseguir la piel amarilla. Y como hay disminución de la secreción de las glándulas sudoríparas y sebáceas, la piel va a ser seca y descamativa. También, como recordamos que hay depósitos de mucopolisacáridos en esa piel, esta la van a hacer dura y gruesa. Generalmente, el paciente, además de mixedema, lo vamos a ver con una facies abogotada, como hinchada. Se producen alteraciones de la síntesis proteica, fíjense. Puede producir el hipotiroidismo, o vamos a conseguir en el hipotiroidismo alteraciones en el tono muscular o trastornos musculares. Esta infiltración de mucopolisacáridos va a producir disminución del tono muscular, aumento de las enzimas musculares, porque si está alterado el músculo, se va a producir un aumento de esas enzimas. Generalmente la creatinfosfoquinasa va a estar aumentada en sangre, la conseguimos en estos pacientes. Entonces, disminución de la fuerza y del tono muscular, aumento de esas enzimas, alteración y disminución en el reflejo osteotendinoso, porque va a haber un retardo en el periodo de relajación. Esto va a conducir a la miopatía. Esto lo va a definir. Disminución de la fuerza, disminución del tono, retardo en los reflejos, define la miopatía. Pero también van a estar alterados los músculos respiratorios que van a inducir a la hipoventilación alveolar. Además, va a haber infiltración mucoide del árbol bronquial. El moco está aumentado. Y esto va a inducir o va a producir o va a degenerar depresión del centro respiratorio en algunos pacientes. Ahora las manifestaciones clínicas por depósito de mucopolisacáridos, fíjense, va a estar engrosada la lengua, va a haber disfonía por inflamación de las cuerdas vocales, como hay hipertrofia de los cornetes, la voz es ronca, tienen voz nasal, alteraciones en la trompa de Eustaquio, que va a producir sordera de conducción. A nivel del caracol va a estar inflamado, ¿verdad? La mucosa, se va a producir una sordera senso-neuronal. Va a haber engrosamiento de los ligamentos, esto va a comprimir esos nervios periféricos, ya lo habíamos hablado, y va a desencadenar neuropatía periférica por compresión de esos nervios periféricos. Y a nivel renal, muy importante, fíjense, a nivel renal tenemos engrosamiento de la membrana basal glomerular. ¿Por qué? Porque aumentan los polisacáridos de estos aumentos de mucopolisacáridos amorfos en la matriz renal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Retención de líquido, disminución de la tasa de filtración glomerular, disminución del flujo sanguíneo renal, hay hiponatremia dilucional, que va a estar acompañado de cambios en la permeabilidad vascular. Todo esto va a definir el derrame pleural, el pericárdico, y va a definir también la citis, porque hay retención de líquido. Seguimos. Esto es una figura, ¿verdad?, donde vamos a conseguir varios síntomas y signos de un paciente con hipotiroidismo. Pelo ralo, escaso, seco, frágil, se rompe fácilmente. Hay depresión, lentitud del pensamiento, ronquera, sordera o hipoacusia, disminución de la audición. El paciente se queja de dolor, debilidad muscular. Fíjense, contrario al hipertiroidismo, en este paciente nos va a referir estreñimiento. Hay inflamación de las extremidades por esos depósitos, ese acúmulo de depósitos de mucopolisacáridos en el músculo o en el colágeno. Aumenta la frecuencia cardíaca, va a estar disminuida. La presión arterial va a estar alta y la piel va a estar seca, fría, ¿verdad? Seguimos. Esta es una paciente, fíjense, antes del tratamiento, posterior al tratamiento. Esta paciente tiene una cara abotagada, si se fijan, una cara hinchadita,
Posterior al tratamiento se ve una apariencia más juvenil de la paciente. Estos son pacientes con, en el caso de los niños, con hipotiroidismo congénito. Esta lámina la traje, muy importante. Fíjense, cuando nacen es obligatorio determinar los niveles de hormonas tiroideas en sangre de ese neonato, porque podemos revertir estos cuadros. Si nosotros hacemos el despistaje, podemos poner tratamiento y conseguir un desarrollo normal. Si ese paciente se deja sin resguardo, ¿verdad? Sin hacerle su despistaje, vamos a conseguir que hay niños que tienen este aspecto, llamamos, esos pacientes se les llama que tienen un aspecto de un síndrome, una afección, cretinismo. La cara, fíjense, parece una carita hinchada, la lengua gruesa, el abdomen globoso. Estos pacientes generalmente, esto ya es un adulto, tienen el abdomen globoso y una hernia umbilical, siempre. Hay problemas de la alimentación en los niños, dificultad para tragar, el desarrollo físico y neurológico está deteriorado, los pacientes que tienen déficit mental. Todo esto puede solucionarse, no es la palabra, pero puede evitarse cuando nosotros hacemos el despistaje de hormonas tiroideas en un neonato. Esto es obligado hoy día. Todo paciente que nace, todo bebé, todo neonato, se le toma una muestra a nivel del talón, a lo mejor lo recuerdan, para determinar el déficit de las hormonas tiroideas. Sigo. Esta es una paciente que tiene la carita abotagada, ¿verdad? Tiene macroglosia, miren la lengua. Entonces, también recordemos que hay una alteración, una ruptura del eje hipotálamo hipoficiario tiroides, donde va a haber déficit de TSH, déficit de las hormonas tiroideas, porque está alterado el sistema de retroalimentación negativa. Habíamos hablado de que este paciente también puede presentar hiperprolactinemia y por supuesto va a presentar galactorrea. Esto es una imagen de galactorrea, secreción láctea por el pezón. Son pacientes con la cara abotagada por el hipotiroidismo, fíjense, ese signo tan particular del hipotiroidismo, así como en el paciente con hipertiroidismo, enfermedad de Krebs, que veíamos el exoftalmo. Estos pacientes más bien una cara como deprimida, con cara abotagada, la piel seca, engrosada. Ok, vamos a hablar entonces de una de las alteraciones más importantes, tiroiditis de Hashimoto. Es una afección causada por una reacción del sistema inmunitario contra la propia glándula. Fíjense, puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más frecuente en mujeres de mediana edad. Es la causa más común de hipotiroidismo y se caracteriza por una destrucción paulatina de la glándula. Hay alteraciones parenquimatosas. El parénquima es virtualmente reemplazado. Hay bocio, a nivel del parénquima hay infiltrado linfocitario, diferentes grados de fibrosis, esto va destruyendo la glándula, y funcionalmente hay diversas situaciones, eutiroidismo, hipotiroidismo e hipertiroidismo, que todo esto va a depender del grado en que se consiga este paciente y que esté recibiendo tratamiento. ¿Cuáles son los factores que influyen en la patogenia de la tiroiditis de Hashimoto? Fíjense, hay una pérdida de la tolerancia inmunológica, incapacidad para responder ante la propia glándula, entonces se desarrolla una enfermedad inmunológica. Intervienen factores endógenos, factores exógenos. En los endógenos hablamos de los genéticos, se han identificado algunos genes involucrados en esta patogenia, ¿verdad?, de esta tiroiditis de Hashimoto. El patrón hereditario no está muy claro, pero sí hay que tener en cuenta
lo que ocurre con todas estas alteraciones inmunológicas, que si tenemos un familiar cercano con una patología de tiroiditis de Hashimoto, o incluso con otra patología, pero autoinmune, por ejemplo, artritis reumatoidea, diabetes mellitus, vitiligo, por ejemplo, ese paciente va a tener mayor riesgo de que se presente la enfermedad de Hashimoto si tiene familiares con estas alteraciones. Entonces, alteraciones genéticas, influyen alteraciones de factores hormonales, disfunción inmune, todos van a determinar pérdida de la tolerancia. Hay factores exógenos como las infecciones, algunos fármacos, otros el estrés, la dieta, ¿verdad? Que van a influir en la alteración inmunológica de la tiroides, perdiendo la tolerancia. Entonces, esto es como una laminita comparativa de la enfermedad de Graves. Aquí la tengo. Fíjense, va a haber una alteración en la TSH, ¿verdad? En ambas. En una estimula el crecimiento de la célula, en la otra disminuye la secreción hormonal. Se forman anticuerpos, ¿verdad? Que en esta van a estar ligados a glucoproteínas relacionados con el receptor de la TSH, actuando mediante la vía de péptidos insulin-like y que produce hiperplasia e hipertrofia de la tiroides. Y por este lado se liga al receptor específico de la TSH, mediados por el aumento del MP cíclico, que produce aumento de la síntesis hormonal. Los anticuerpos, o esta es la patogenia, va a haber anticuerpos como marcadores de autoinmunidad, antígenos hacia los que va dirigida la reacción inmune. Hay anticuerpos antimicrosomales, hay anticuerpos antiperoxidasa, anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos frente al receptor de la TSH, que son los bloqueantes del efecto de la TSH sobre la producción de AMP cíclico, o los bloqueantes de la estimulación tiroidea. Va a haber una alteración en la morfología por la infiltración linfocitaria tiroidea. Va a haber alteraciones del sistema inmune que son detectables a nivel de la sangre periférica. A nivel de anatomía patológica, vamos a conseguir en un paciente con tiroiditis de Hashimoto cambios de las células epiteliales hacia células oxifílicas, hay infiltración linfocitaria acentuada y diversos grados de fibrosis. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? El diagnóstico se hace porque es un paciente con bocio difuso, a nivel del laboratorio tiene anticuerpos antitiroideos y en la biopsia aparecen alteraciones, ¿verdad? Que lo acabamos de mencionar. Entonces, el bocio, los anticuerpos y los hallazgos citológicos. Generalmente la clínica va aumentando, engrosando la tiroides en forma gradual. Habíamos hablado que tiene predominio por el sexo femenino, que aparece mayormente en mujeres de mediana edad. Vamos a conseguir anticuerpos antitiroideos. Va a haber diversas situaciones funcionales, las mencionamos. Hay un familiar, por lo menos, con patología tiroidea. Esto va a ser en un 23% de los casos. Y está asociado a diversos grupos de enfermedades. Autoinmunes a órganos específicas, autoinmunes sistémicas, enfermedades linfoproliferativas y algunas cromosomopatías. Esta es una paciente con bocio tiroideo, fíjense, un grado no tan evidente como en otras láminas que les mostré. Aquí es menos evidente, un engrosamiento discreto. Hipercaptación, ¿verdad? En los tejidos que están, en este caso, hiposecretantes. En esta paciente hay un desarrollo del bocio un poquito más predominante izquierdo. Aquí tenemos un paciente, ¿verdad? Un adolescente, que verificamos cómo están los niveles de TSH en sangre, se le da tratamiento. Fíjense, antes del tratamiento, una cara abultagada, y posteriormente, después que cumple el tratamiento, observen la mejoría de este paciente. Excelente. Bueno, chicos,
terminamos la clase. Como siempre les digo, enfóquense en la fisiopatología de la signología de estas enfermedades. Entonces, hasta aquí. Chao, hasta luego.